Hola, hola. Hola. Sea muy bienvenido a este nuevo episodio de Camuflados. Queremos conversar acerca del lenguaje. Esta que tiene múltiples miradas, múltiples interpretaciones, va construyendo que no es ¿Qué algo... piensas tú? Que a pesar de que existe la Real Academia de la Lengua Española, que nos impone ciertas normativas, considerando que el español, por ejemplo, es uno, o el castellano, que es lo que nosotros hablamos, es uno de los idiomas más difíciles, yo creo, por las conjugaciones y por un montón de cosas. Pero además de eso, como tú bien decías, socialmente se va construyendo un idioma distinto en la Sobre eso, juventud, claro. y que ellos van construyendo a la vez otras formas de relacionarse que no necesariamente cumplen ciertos estándares de cánones según Ajá. la antigüedad. Ajá. Pero hay palabras que van quedando o que utiliza para referirse a ciertas cosas que en el fondo generan entendimiento igual para las personas que van Que pasan de generación en Sí, generación. independientemente de que uno no las utilice mucho, uno sabe el significado. Y como nos hemos dado cuenta, efectivamente, dependiendo del lugar en donde vivas, es lo que significa cada palabra. Ah, sí, definitivamente. Sí. Sí. Hay palabras muy chistosas. Por ejemplo, mermelado. Am- El otro día veía un señor, bueno, no era un señor, eran como varios que preguntaban palabras como en desuso chilena. Y había una pucha, y ahora no me acuerdo, pero que era muy divertida. No sé, y como antiguas, así como Por que uno ejemplo, usaba en los 80, ponte tú, ajá. pero que después como que se dejaron de usar. Y que al escucharlas de nuevo te genera como esa Oh, sensación de sí. sorpresa. Oh, sí, pues y era algo tan habitual usarlas. Sí. Y por ejemplo, yo recuerdo que mi madre me contaba que las fiestas, cuando ellos tenían fiestas, cuando eran pequeños, eran los malones. Ajá. Después decían jarana, los carretes. Después pasaron a ser carrete, claro. Sí, y claro, ¿y en qué andas? Ando jaraneando. ¿Y ahora cómo se le dice? No sé. Tenemos que preguntar ¿Carretear? a la Vicky. Salía a carretear. Y yo creo que carretear, ¿Todavía? yo creo, parece que se sigue utilizando. Es una terminología que por ahora ya va a llegar un instante en que se va a ir cambiando. Sí, pues. Sí. Y hay muchos términos que se internacionalizan. Por ejemplo, ahora la nueva generación, ¿cómo que se llama la generación nueva? ¿No es la alfa que se ¿Alfa? decían? Que decían que eran la alfa. Tiene también un montón de terminologías que son de todos estos youtubers, videojuegos, de todos estos memes que surgen. Y esto, un nuevo lenguaje. Como te contaba recién, vi un profesor que daba una charla en un high school y les hablaba usando todas estas terminologías, que uno al escucharlo así todo seguido hilado, no entiendes nada en realidad. Pero ellos estaban muertos de la risa con lo que él estaba contando. Al final como que vine a entender algo donde él les explicaba la importancia de la construcción, de la construcción del lenguaje y de que ellos estaban aportando como una actualización al lenguaje de acá. Bueno, no sé si esto también se trasladará como Se extrapolará a otros lugares. al español. Yo De pronto creo. uno en el habla español se adoptan muchas terminologías también en inglés. Y pienso que como estamos todos así como tan súper hiper conectados, los jóvenes de allá también utilicen mucho de esas terminologías ahora. Sí. Que están como súper de moda con todos Lo los que youtubers pasa que son es los que mismos, eso, digamos. con la tecnología yo creo que se acerca cada vez más. Además que ¿Será que vamos a llegar a un lenguaje mundial? yo creo que en algún instante vamos a hacer un único lenguaje, sería ideal. Desde pequeñitos tener un único lenguaje. Consideremos que en Chile, a pesar de que en el promedio el idioma inglés no es tan popular, tenemos hartas cosas que decimos en inglés también, que los chicos Sí. tienen jergas, que tienen modismo, y justamente como decimos, las redes sociales ayudan a acercar a eso. Los niños entienden perfectamente de lo que están hablando. Yo recuerdo muy bien que un sobrinito que tenemos por parte de Carlos, cuando era más chiquitito y empezó a hablar, todo lo veía en ruso. Ya.
y le llamaba la atención las canciones en ruso y aparecían los monitos que le ponían y qué sé yo, en ruso. Entonces los niños se van estimulando igual Sí. y van aprendiendo y uno se da cuenta de que los niños van aprendiendo independientemente del idioma de origen, porque él cantaba las canciones y las disfrutaba. Y claro, después con el tiempo ya va creciendo, después cambió al inglés y después Ajá. cambió al español. Pero era entretenido verlo y que él entendía lo que estaban hablando. Mientras que nosotros como que nos ponemos más duros. Por ejemplo, pasa mucho cuando están las niñeras en español y los niños hablan inglés o incluso otros idiomas, pero comienzan a entenderle a la persona que los cuida porque es tanto, digamos, el tiempo que pasan juntos, que a pesar de que a lo mejor hablan inglés, con la señora Lana, ¿te acuerdas? Ajá. Estas niñas eran de como mamá árabe. Y entonces ellas sabían árabe, sabían inglés y además como que aprendían un poco de español porque la señora muchas veces les hablaba en español y en inglés, pero ellas contestaban en inglés pero entendían el español. Ajá. Cuando ella decía, no, ya es suficiente, y, por ejemplo, y las niñas entendían, no, poquito más, por ejemplo, así como muy divertido. Como el lenguaje, como la sociedad siempre va cambiando y está en constante crecimiento, el lenguaje es lo mismo, o sea, no podemos pretender que no se cambie nada, porque hay mucha gente así como que se afiebra con el tema de la Real Academia y no, y esa palabra no existe en la Real Academia, entonces como no existe, me enojo porque no está aquí. ¿Cachai? Y Y lo hacen como entiendo, y rabieta, ese idioma inventado. hacen como rabieta, pero tienen que entender que la sociedad va cambiando, las generaciones van cambiando, van construyendo una realidad diferente, ellos se relacionan de forma diferente y por lo tanto necesitan formas para llamar ese nuevo mundo de otra forma. Y por lo mismo van surgiendo como estas modas también, como en todas las generaciones han pasado. O sea, la generación de nosotros no era la misma que la de nuestros padres y no era la misma de nuestros abuelos. Y es normal que eso pase. Entonces, como aquellos que se atacan y se espantan porque mucha gente quiere incluir lenguaje, quiere incluir palabras al vocabulario, al idioma español, que de por sí ya tenemos muchas, pero mientras eso favorezca, digamos, un mejor entendimiento. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de las jergas. Efectivamente es una forma en que se han ido aprendiendo a comunicar las personas su propio idioma generacional. Es un poco de ruido, más que nada como el tono, el timbre. La entonación es donde yo como que ahí podríamos cambiarla tal vez. A lo mejor ahí me falta ser un poco más flexible. A ver, danos un ejemplo para entender. Pero así como, no sé, porque cuando, por ejemplo en Chile, que se habla mucho así como con el ¿y qué baja? Como que la entonación es la que me... Porque claro, cambia el tono de voz de las personas, como que se les pone la voz un poco más aguda. Más chillón. Entonces, a mí personalmente me genera gracia escuchar timbres tan como chillones, efectivamente, así como agudizados en una conversación, porque además digamos que son oraciones completas donde efectivamente están usando modismo. Pero por ejemplo la palabra weón, ahora está en el diccionario porque finalmente se ocupaba tanto que tuvo y cumple tantos roles. Además, cuando no sé, las generaciones de los abuelos iba a aceptar que esa palabra estuviera incluida en el diccionario, que estuviera, no sé, yo no sé si está reconocida por la Real Academia de no sé quién española, que nos invadieron, entre paréntesis. Pero sí es una palabra que ya está como aceptada dentro del vocabulario común y corriente. Por supuesto mucha gente, me imagino, no la debe ocupar, pero es una palabra que forma parte de nuestra identidad y tiene que ir sumando. Y como bien decían estos sociólogos en el libro de la construcción social de la realidad, es algo que está en constante transformación. Ahora, por ejemplo, ya se van dejando de lado. Entonces hay que como actualizar, como decía este joven que les hablaba a los chicos,
hay que ir actualizando, ir poniendo nuevos updates al lenguaje que ya tenemos, porque las convenciones que existen ahora son otros los parámetros y por lo tanto hay palabras como que ya no se ocupan. Traigamos nuevas, traigamos sangre fresca. Sí. Pero hay palabras que son así como divertidas, no sé. Dicharachero. Claro. Sosiégate. ¿Me podéis prestarme? Prestarme. ¿Me podéis venderme? Ajá. Sí, po. Sí, po. No, po. Y por ejemplo los peruanos, que tienen el pues. Sí, Que pues. es muy parecido, pues. Oye, y la palabra chorifly, ¿te acuerdas? Chorifly. ¿Alguna vez la usamos? Sí. Hoy qué chorifly. Hoy qué chorifly. Era como muy bueno, ¿no? Grosso. Cool. El lenguaje es un organismo vivo. Bueno, pero creo que socialmente hay evolución en todas partes, en todos los países, a nivel de todos los idiomas. Pero efectivamente Chile es como el máximo referente de palabras extrañas para el resto del mundo. Para decir, sí, para la gente que aprende español por lo menos tenemos muchas palabras diferentes. Ellos sienten que siendo españoles, no, o sea, siendo de habla hispana, no hablamos el mismo idioma. Además que hablamos rápido, con muchos modismos. Pero es entretenido ver cómo interactúan los jóvenes y entre ellos se entienden perfectamente. Sí, claro. Otra cosa que quería decir, de pronto dentro de los mismos idiomas, nosotras que estamos aprendiendo un idioma nuevo todavía, se tienen formas diferentes para comunicar, digamos, algo en cuanto a tener, ser o estar. Ay, sí. Por ejemplo, con la edad, en inglés uno dice yo soy tantos años. En español uno dice yo tengo tantos años, de tener, de poseer. Y así un montón de cosas que, por ejemplo, son súper cotidianas en la casa. No sé, yo preparo la comida. Tienen otra forma de ver. Bueno, aquí no preparan comida. Bueno, partamos de la base, ahí está. Pero yo pensaba justamente eso, que de pronto la forma de construir y de ver el mundo se posiciona desde otro prisma al tener esta forma de concebir las cosas cotidianas de una forma diferente. Al decir yo tengo, soy, cambia la perspectiva, cambia el foco. Por eso dicen que cuando uno aprende un lenguaje nuevo, también te cambia de alguna forma. Cuando tú hablas ese nuevo idioma, te cambia un poco la personalidad en el sentido de que estás trabajando tu cerebro de forma diferente. Cambia un poco nomás, tampoco nos vamos al chancho, pero... O sea, la esencia nunca va a cambiar, pero sí cambia. Sí, pero hay algo en la configuración, no lo vi todo, no cacho muy bien a fondo, pero sí hay algo como que se modifica un poco. Incluso el tono, de pronto de voz cambia cuando uno habla en otro idioma. Yo me acuerdo, cuando vivía en Argentina, y obviamente se me pegó el acento después de tantos años, volví a Chile y no me gustaba mi voz en chileno. Porque sentía justamente lo que dices tú, que en la entonación me sonaba muy chillona y no me sentía cómoda y no podía encontrar mi tono, el tono que yo había desarrollado durante mi preadolescencia en Argentina, no lo encontraba en Chile. Igual fue cuático al principio. Además en una etapa complicada. Y después, al aprender el inglés me pasó lo mismo. Al principio sentía que no era mi voz, que se escuchaba súper raro. Y después con el tiempo uno va acomodando las palabras de forma que tú te sientas como, obviamente no te va a salir nunca como un nativo, pero que uno lo acomode de una forma que a ti te haga sentir cómodo y punto, y seguro, y que es tu voz, porque no va a ser lo mismo que hables en español a que hables en otro idioma. Entonces tienes que encontrar como un punto medio. Eso fue como para mí así como algo súper importante, porque uno no se siente uno hablando en otro idioma al principio. Es súper cuático, aparte que no te puedes expresar de la misma forma. Sí. Yo insisto, yo ahí me siento muy representada con Sofía Vergara cuando dice yo soy muy inteligente en español. Porque claro, sobre todo los que estamos aprendiendo el idioma, que no es lo mismo, por ejemplo, yo comparaba mucho el mal inglés que nos enseñaban en Chile, comparado al vivirlo acá. Porque... Claro, o sea, a lo mejor te lo enseñaban de la forma que gramaticalmente correspondía,
pero acá hay jergas, acá También. hay... Entonces, claro, Formas de decirlo más llegabas políticamente acá correcto. y por ejemplo, súper básico, pero así como cuando te preguntan que cómo estás, y uno acostumbra a decir nice, and you, nice. Y acá no se ocupa el nice para cómo estás. Aquí No, la gente para no, otra no cosa. suele ocuparlo. Y a ti te lo enseñaban así y tú te lo memorizaste así y cuando tú contestabas como que la gente me quedaba mirando, a mí me pasó un par de veces que como que me miraban y como que me decían, good, así como, ¿estás bien? Y ahí como que yo me empecé a dar cuenta que claro, que lo que te dicen que corresponde formalmente o como te lo enseñan de una forma en tu país y cuando lo vives te tienes que ir adaptando a la forma como están hablando en ese país. Entonces a lo mejor antiguamente sí era correcto, pero ahora no. Entonces Claro, porque también va cambiando, justamente, Ajá. va cambiando y por ejemplo lo que yo me di cuenta también acá es que la gente es como muy políticamente correcta para contestar Sí. y tienen formas de contestar a una cosa súper simple de una forma más amable. Por ejemplo, te preguntan qué es lo que quieres tomar y decir I want this es como muy rudo, muy Claro. violento. Entonces eso no se usa, que a lo mejor está correcto decir I want, quiero esto, pero en español. Pero en inglés no va a sonar rudo para la otra persona que tú le digas I want water, I want a glass of wine. Ajá. Entonces es mejor como decir, hay varias formas, pero la cosa es que a eso voy, que uno de pronto aprende y claro, puede que esté correcto, pero no va a sonar bien. Entonces ahí depende cuando uno está inmerso en la cultura, cómo uno también se va comunicando y va aprendiendo estas nuevas formas de ser y de decir y estar para poder también convivir de una mejor forma con el resto, porque si no van a Sí. pensar que eres una persona como agresiva. Claro, y uno se tiene que ir adaptando y es lo que nos pasa a todos. Los padres se tienen que ir adaptando un poco a cómo se comunican los hijos hoy en día. Estamos hablando desde preadolescentes, adolescentes hacia arriba, los niños más pequeños, como están aprendiendo, les enseñan en el colegio, bueno, salvo que los papás hablen con mucha jerga, no tienen tanta jerga, la van adquiriendo cuando ya empieza como su red social a crecer. Y los papás nos tenemos que ir adaptando a cómo van hablando nuestros hijos y... Bro. O güey también. Y- Bro y güey. Y ahí es como más tratar de ser flexible en... ¿Qué me dijo? ¿Qué me trataste de... ¿Me dijiste bro? ¿Le estás diciendo a tu mami bro? Cuidado cómo me responde. ¿Ah? Sí, cosas Sí. que pasan. Entonces, claro, pero socialmente en su generación, a mí me gusta ver ese fiato, esa comunicación, que seguramente lo vivimos nosotros también. Hoy yo no me acuerdo mucho de haber utilizado tanta jerga. Quizás sí y no lo recuerdo. Por ejemplo, taquillero, eso era como antes de nosotros. Como Claro. cuando los jóvenes, cuando nosotros éramos niños, los adolescentes de esa época decían taquillero. Después ya nosotros no lo usamos el taquillero, No. ni el Lolain, porque era cuando nosotros éramos niños que se usaban esas cosas. ¿O no? ¿Verdad? Que Lolain. Hoy que Lolain. Ahora, ¿cómo diríamos? Ok, Sugar Daddy. Pulento, yo me acuerdo como que en la adolescencia se usaba mucho pulento, la palabra pulento. Pulento, bacán, ¿No? pulento, Pulento. sí. Uy, qué pulento, sí puede ser. Sí, cuando uno le dice al hijo, te dice, "Oh, esa palabra es como cringe". No lo uses. Es como Sí. cringe. Bueno, ya si uno se va Y tratando de cringe, comunicar. por ejemplo, ahora se ha masificado, Masificado. porque la hemos visto que en Chile también se dice y es para demostrar que es algo como que te da vergüenza, Vergonzoso. que es como algo vergonzoso, Ajá. vergüenza ajena, que es algo cringe o vergüenza a uno mismo. Claro. Y ya está masificada esa cuestión, Sí. po, definitivamente. Pero ya. viste que en el fondo los niños van generando un idioma, incluso casi hoy por las redes sociales universal. Y eso ha sido de Y- unos años nomás, Sí. po, como no más de 3 años yo creo que eso. Bueno, no sé, no estoy segura, estoy especulando. Yo lo O sea, aprendí más o menos como hace 3 años, pero pero quizás es más Lo que antigua. pasa es que las redes sociales se han masificado de una forma distinta con los niños
desde un tiempo a esta parte. Sí, pues los TikTok. Nosotros no nacimos en esa generación de los TikTokers, de los YouTubers y todo eso. Estábamos más No. aislados. Claro, o sea, era con tus amigos que eran de la cuadra. Las comedias. Las Ponte tú, comedias. las comedias que uno veía. Sí. Vamos todos a la casa del joven. ¿Verdad? Qué buena onda. A mí se me pegaba el acento argentino cuando veía todas las comedias comedias argentinas. Me gusta Andrea. ¿Pero qué decís? Me gusta Andrea del Boca cómo actuaba. Ay, ¿cómo se llama el otro, el rubio? Facundo. Ay, el Facundo, no sé cuánto. Que también ¿Arana? No. Pues, no me acuerdo. Pero sé de quién estás hablando, pero no me acuerdo el nombre. ¿Y el corral? Oh, y él a mí me encantaba. ¿Cuál es el nombre? No me sé. Pucha. Otro día vamos a hablar de las De comedias. las teleseries, las que marcaron hito, por lo menos Qué entretenido. a nuestras vidas. Sí, y ahí como que se me pegaba un poco el Y ahí, acento. y ahí también se iba configurando este nuevo... Idioma Sí, porque se mezclaba comunicacional. muchas veces con palabras argentinas. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo vivía en Argentina, el bancar era común. Ajá. Llegué a Chile, esa palabra no se ocupaba y después se empezó a ocupar, ay, yo te banco, pero eso se masificó después con los reality, donde se hizo tanto menjunje de de nacionalidades, gente. Ajá. porque el bancarse en Chile no se usaba. Yo caché esa diferencia y de pronto de un momento a otro así fue como con el sushi, que después todos comían sushi. Cuando te pagaban, todos sabían que. Porque, y después como que todos los futbolistas creo que empezaron a usar esa palabra Puede y ahí ser. ya como que se masificó. Claro. Pero me di cuenta como un poco de esa diferencia y cómo cómo traspasó la frontera. O sea, finalmente, y una vez más, la comunicación, el lenguaje verbal y no verbal, porque muchas veces, como decíamos, cuando alguien no te entiende con las palabras, uno trata de ayudarse. Nosotros, creo que los latinoamericanos en realidad usamos mucho las manos para ayudarnos. Los españoles también ocupan mucho las manos. Bueno, latinoamericanos, por algo. Porque fuimos invadidos por Ajá. Y y en Argentina se ocupa mucho por toda esta influencia italiana también. Ajá. Entonces uno ve que como que también los argentinos claro, pero los países europeos consideran Italia y España como países latinos. yo creo que es como una responsabilidad de todos como papás. Actualizarse. Sí, de las nuevas generaciones, Sí. Actualizarse para poder entender un poco qué es lo que está pasando, pues si uno empieza a entender el lenguaje, entiende también qué es lo que es como pulento para eso, como conocer cuáles son las palabras que la llevan y más que nada para poder entender en qué están. Po. Había un youtuber, antes de cerrar, me acordé de Ajá. esto, un influencer, él es alemán, entonces él decía, el alemán es el menos romántico idioma que existe en el mundo, porque por ejemplo tú quieres decir algo bonito y es suena así como Ajá. rudo. Entonces él decía el español y el francés y cualquier otro idioma va a sonar O sea, bonito. el francés y el italiano son más. El portugués que suenan más. Cualquier sí, cosa como- que él quería decir sonaba como Como que me estuvieran retando. como, sí, como era como un ladrido. Entonces él mismo se vacilaba diciendo que qué diferencia fonéticamente eran los lenguajes. Además que ellos hablan. Claro, porque tienen como- son palabras como muy que, largas como que las ponen más graves. y muy guturales. Entonces, claro, Sí. entonces eso genera que sea un golpe más. Como más duro, como que no tuvieran sentimientos. Sí. Rudos. Sí. Sí, y por eso el francés están también el italiano. Suenan tan como bonitos. Sí, sí, porque la entonación, yo insisto que es súper importante el tema como de la entonación, que no sea ni muy ¿Y te gusta la grave. entonación argentina? A mí me gusta. Siempre Sí, me gustó. Y lo sí. español también me gusta. Sí, pero como Y te digo, hay españoles son sí. muy Sí, por divertidos. supuesto. También esto de, ay, ¿cómo que se llama? Galicia. ah, También tiene como, yo creo que por ahí viene lo nuestro, un poco el chilenismo, la forma de hablar chilena, porque ellos también se tragan muchas palabras. Y tienen esa tendencia a hablar súper rápido. Por ahí puede que venga nuestra herencia lingüística, sí. definitivamente. ¿Algo más que quieras agregar? No. Bueno, que hay cantidad de idiomas y dialectos que Interesante. sí, que es un mundo completamente, sí. Así que nada, hay que
ir adaptándose al cambio. Nos hemos ido adaptando a la tecnología, los cambios culturales, los cambios climáticos y un montón de cosas. Somos capaces de cambiar, somos capaces de adaptarnos, hay que tratar de hacerlo y que todo sea para mejor para una nueva sociedad en algún instante. Eso. Sería bonito Bueno, no, que aquí traerías la identidad. Que se quite la torre de papel. Que pudiéramos comunicarnos y tener uno común, independientemente de que también se conservaran los idiomas particulares de cada región, pero que hubiera algo así como... el inglés no sé si es tan mundial. O sea, Más o menos. está dentro de, pero sí, no es el primero, claro. Hay más... Podríamos inventar uno que fuera mucho más transversal. Como el esperanto. No sé si alguien ha escuchado hablar sobre el esperanto. No. Es un idioma como que se supone que estaba pensado como para que fuera un idioma más universal. Y rescata palabras, y está construido en base a latín, a las raíces latinas. Ajá. Y también incluye algunas como con raíces anglosajonas. Y justamente tiene el fundamento de haber sido creado como para eso. Mira. Es interesante para quienes quieran averiguar. Próximo episodio. Muchas gracias por su compañía, por la buena onda. Si tienen recuerdos de alguna palabra antigua o que se ocupe ahora, que sea como un poco chascarrienta. Después vamos a ir para allá y nos vamos a ir acordando. Sí, las vamos a grabar en un reel. No se pierdan el próximo capítulo la próxima semana, que estén muy bien. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Que estén muy muy bien. Cuídense. Bye.